de presentar al moderador, Fernando Hernández Alastuéis. Su director ha sido, bueno, pues su director general de conservación, construcción, proyectos y planificación, jefe de marcación de carreteras del Estado en La Rioja, también en Cantabria, del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Adelante, Fernando, cuando queráis. Bien. Como colofón, digamos, o parte final de esta interesante jornada, tenemos aquí una mesa de debate donde, más que debate, va a ser de exposición de una serie de experiencias, todas ellas relacionadas con la temática de la jornada. Voy primero a presentar sin profundidad a cada uno de ellos, de los miembros de la mesa, y luego posteriormente, cuando vayan a intervenir, los presentaré un poco más ampliamente. Están aquí en primer lugar Roberto Inés. Roberto Inés, bueno, como va a ser el primer interviniente, ya lo presento en amplitud. Roberto Inés es un compañero y amigo de hace muchos años, ya hemos coincidido desde hace casi 30 años en las tareas de la Dirección General de Carreteras. Él estuvo primero en los servicios centrales, en la Subdirección General de Construcción, y desde hace ya 25 años es jefe de área de conservación y explotación de la provincia de Burgos, de la demarcación de carreteras de Castilla y León Oriental en Burgos. Roberto Inés, como digo, es funcionario del Cuerpo de Ingenieros de Caminos y experto pues, en todos tipos, como jefe de área de conservación en todas las materias de firme, es un gran experto. A continuación seguirá Patricia Amo, que es la responsable de firmes del Departamento Técnico de Huescar, que nos hablará, ya presentaremos luego de qué temática nos va a hablar. Posteriormente nos repite Rafael Rueda, que ya nos ha hablado hace unos momentos, es director de la zona de Levante de IECA. Posteriormente Jesús Díaz, del Departamento de Oficina Técnica y Parque de Maquinaria de Lantania, que volverá a incidirnos sobre la A66, la Y asturiana. Finalmente Ricardo Baldassano, que es gerente de la Asociación Técnica de Emulsiones. Bien, como digo, el primer participante nos va a ofrecer una presentación, Roberto Inés, que hace mucha referencia a lo que se ha estado hablando esta mañana. Bueno, primero nos hablará de una obra de reciclado in situ en la Nacional 122, por Aranda de Duero, en la provincia de Burgos. Nos hablará también del empleo habitual de microaglomerados en las tareas de conservación que lleva desarrollando, como he dicho, hace más de 2 décadas. Finalmente, de un tema que se ha hablado, Valverde ha hablado esta mañana de las mezclas semicalientes, del programa FAPAVES, que es un proyecto que se ejecutará en la circunvalación de Burgos, en la BU30, próximamente. Cuando quieras, Roberto. Buenos días a todos. Gracias, Fernando, por tu amable presentación. Voy a hablaros de estos 3 puntos que ya mencionaba Fernando. Voy a centrarme sobre todo en el primero. ¿Se me oye, verdad? Voy a centrarme sobre todo en el primero. De los otros 2 serán simplemente unas pinceladas, unos datos, unas reflexiones. Bien, el primero es una obra de refuerzo de firme, pero me voy a centrar sobre todo en esta unidad de obra, que es el reciclado in situ con emulsión en frío. Es la carretera nacional 122 de Aranda de Duero hacia el límite de provincia de Valladolid. Bueno, esto es una fotografía en la que se ven las máquinas que trabajan, luego vamos a hablar de todo ello, pero aquí estáis viendo, voy a empezar por lo que se ve al fondo, perdón. Espera, puedo dar de aquí hacia atrás. Perdón. Eso es. Empezando por lo que se ve al fondo, hay una fresadora, después está la cuba que transporta agua y emulsión, después está la máquina recicladora, que a través de una correa vierte el asfalto, el aglomerado, la mezcla a la extendedora. Después están los rodillos, lo veremos con más detenimiento.
He querido poner esta presentación de las empresas que han trabajado en ello. Bueno, lo primero el Ministerio como promotor de la actuación, pero sí que quiero poner en valor en esta obra el saber hacer. No es una obra común, convencional, no todo el mundo la sabe hacer, y entonces he querido traer aquí pues, los logotipos de las empresas, de la empresa adjudicataria, de la empresa que colaboró en esta unidad de obra, de la empresa que hizo la fórmula de trabajo y suministró las emulsiones bituminosas, y las empresas que hicieron el control y vigilancia. Estado inicial, bueno, estamos hablando de una carretera que tiene deterioros tanto localizados como generalizados. Los generalizados son pues agrietamiento, fisuración, hundimientos, roderas, y como digo, de manera bastante generalizada a lo largo de todo el itinerario. Era una carretera también muy parcheada, heterogénea, había zonas en las que quedaban restos de lechadas bituminosas que luego posteriormente se habían parcheado. O sea, quedémonos con que los áridos no eran homogéneos a lo largo de toda la traza. La solución de rehabilitación del firme, ahora hablaremos de ella. Digamos, la carretera que se reforzaba era, como os decía, de Aranda de Duero hasta el límite de provincia de Valladolid, son 27 kilómetros, y el tramo objeto de reciclado in situ pues era algo así como el 65-70% del itinerario. Decir que el tráfico es, la IMD es de 5.222 vehículos diarios, de los cuales 1.845 son pesados. No tiene nada que ver con la Y asturiana, pero bueno, quedémonos con el dato de 1.800 camiones, que no está mal tampoco. Era un condicionante de ejecución de obra. La solución del proyecto era, partiendo de la cota cero, de la rasante actual en ese momento, se hace un reciclado en frío con emulsión de 12 centímetros de espesor, y posteriormente se extienden dos capas, una intermedia de 5 centímetros y una rodadura de 3 centímetros. Bueno, esto es una foto, no es de esta obra, pero me sirve para dos cosas. Una, la primera reflexión. ¿Por qué he querido traer esta obra o esta unidad de obra aquí? Porque está muy alineada con esos objetivos de reducción de huella de carbono, de sostenibilidad, de economía circular. Me sirve también para explicar un poco o para que veáis el tren de maquinaria que ha trabajado en la obra. En esta diapositiva, que es de Collosa Sorigué, se habla de que esta técnica de reciclado en frío reduce un 45% las emisiones de CO2 respecto a un fresado y reposición convencional, y un 45% siendo bastante conservador. Podría ser incluso, podríamos hablar del 50%. Estas cifras son variables porque depende mucho, en una obra cualquiera de la que estemos hablando, depende de la distancia entre la obra y la planta que fabricaría las mezclas en caliente. Pero lo que tenemos todos claro es que en una obra convencional tendríamos un fresado de material, un traslado de ese material en camiones hasta la planta, hasta el gestor de residuos, que normalmente va a ser la planta de aglomerado, de fabricación de mezclas. La fabricación de mezclas en caliente, en la propia planta, y el traslado de la mezcla de la planta otra vez al tajo. Esas tres actividades que generan huella de carbono se sustituyen en este caso por un reciclado in situ, que lo que hace es incorporar emulsión y agua y aditivos a ese material fresado, con lo cual ya intuimos que la reducción de la huella de carbono es muy notable. Bueno, aquí hay una serie de datos técnicos que creo que no viene al caso a lo mejor hablar de ellos ahora. Se hicieron un tramo de prueba. Como dato, inicialmente la dotación de emulsión había de ser de en torno al 3,5% para que nos quedara un ligante residual del 2,1%, pero a la hora de hacer el tramo de prueba se vio que era una cantidad excesiva, y entonces se bajó en torno al 3%. La obra se ha hecho fundamentalmente con un 3% de emulsión, bien entendido que había que estar muy atento a cómo era la carretera
en los tajos que ibas acometiendo. Había que estar constantemente revisando la fórmula de trabajo y los resultados de los ensayos. Bueno, aquí se ve esquemáticamente el tren de máquinas, digamos. En la número 1 es una fresadora, luego vamos a ver fotos de todo esto y explicaremos el por qué hay una fresadora delante. Bueno, lo puedo decir ya, la máquina 4 es la recicladora y la recicladora no actúa al ancho completo del carril. Entonces, para evitar juntas longitudinales, se empleó esa fresadora, que luego os explicaré por qué. Luego están las máquinas 2 y 3, que son la cuba de agua y la cuba de emulsión, la 4, que es la propia recicladora, y el 5 la extendedora, y el 6 el rodillo metálico y el 7 el rodillo neumático. Bien, esta es la foto que veíamos al principio, que no aporta mucho más a lo que ya hemos hablado. Bien, como os decía antes, con el fin de no dejar juntas longitudinales, lo que hacía el tren de obra era lo siguiente. Por delante iba una fresadora que fresaba los 12 centímetros, que dice el proyecto, lo fresaba en medio carril, fresar y barrer. El material que había fresado se depositaba en el otro medio carril, en el que no estaba fresado todavía. ¿Para qué? Para que lo pueda recoger la máquina recicladora. La siguiente máquina que pasaba por ahí era la cuba de emulsión y agua, que llevaba en la parte delantera una hoja para extender ese material que le acababan de verter, y cuando pasaba la cuba ya era la máquina recicladora, la que estáis viendo ahí, la que cogía el material fresado previamente más el material que ella iba a fresar, y con la incorporación de la emulsión, el agua, los aditivos, a través de esas tuberías que se ve, que es lo que la mantiene conectada con las cubas, esta máquina fabricaba la mezcla en frío y la vertía a la extendedora. A partir de ahí, pues la extendedora lo extiende, como su propio nombre indica. Es verdad que este material presenta un alto grado de esponjamiento, que después pues es objeto de compactación para que quede a la cota preexistente, digámoslo así, ¿no? Bueno, podemos hablar de todo esto ahora o posteriormente, pero tiene ciertas particularidades. Por el tráfico que tiene esta carretera, una prescripción era que cuanto antes pasase el tráfico, o mejor dicho, que al final de cada jornada quedase todo el tajo abierto, por el volumen de tráfico que tenemos. Lo cual también era un riesgo, porque si juntamos el espesor de la capa reciclada de 12 centímetros, que ya es un valor notable, le juntamos con esos 1.800 camiones que diariamente transitan por ahí, pues bueno, pues era una solicitación que le íbamos a meter a la mezcla con cierta celeridad, ¿no? Luego esto tiene que estar en servicio durante 3-4 semanas hasta que se vierta la capa intermedia, posteriormente la rodadura. Vale, tenemos el trabajo de los compactadores, un termómetro con esos 37 grados de temperatura que marcaba, y bueno, un poco las granulometrías de las probetas. Aparte de esta obra, que como os decía, creo que está muy alineado con esos objetivos que citaba Valverde, ¿no?, de reducción de huella de carbono, sostenibilidad, etcétera. También quiero hablar, en segundo lugar, del empleo generalizado que hemos tenido en la provincia de Burgos de microaglomerados en frío, ¿no?, lo que antes se llamaban lechadas bituminosas o slurries. Creemos que es como va un poco también la jornada de eso, de aprovechar estas técnicas de empleo de materiales de áridos con emulsiones, que son menos contaminantes, yo he querido ponerlo en valor. Nosotros lo hemos utilizado durante décadas. Los últimos 25 años hemos hecho mucha lechada bituminosa. Claro, es mejor echar una capa de aglomerado, lógicamente, ¿no? Pero es una buena estrategia que cuando el firme lo permite, cuando el firme empieza a tener una cierta fisuración, que todavía no presenta hundimientos, que todavía no presenta roderas,
y si lo presenta habrá que fresar y reponer esos deterioros, porque si no la lechada, el microaglomerado, nos va a durar nada. Pero que cuando, bueno, pues a los 5, 6, 7 años, depende un poco los recursos que tengas y la red que tienes que conservar. Pero si a esos 5, 6, 7 años extiendes un microaglomerado en frío, le da una durabilidad a la carretera enorme. Hace una muy buena labor de sellado, mejora el CRT te lo lleva a 70 y luego también pues te dibuja la carretera porque lo solemos extender nada más a los carriles, no a los arcenes, ¿no? No me voy a extender en esto porque la técnica es harto conocida y además igual le piso algo a Ricardo, pero bueno, pues se fabrica en frío en la propia máquina, se extiende y cuando la emulsión rompe queda adherido a la carretera y bueno, lo que digo, las marcas viales vuelven a verse bien, se ve una diferente tonalidad, depende del árido que emplees, ¿no? Pero solo por el betún pues se marca muy bien la carretera con respecto a los arcenes, ¿no? Simplemente daros unos datos, un resumen de datos de los 5 últimos años en la provincia de Burgos. Sale una media anual de 471.000 metros cuadrados de este producto con una inversión de 638.000 euros. Claro, es una unidad de obra mucho más barata que hacer un fresado y reposición de, por ejemplo, 5 centímetros, ¿no? Bueno, estos son los tramos donde se extendió. Y, por último, muy breve, hablaros de algo que ya ha mencionado también tanto Fernando como Valverde. Una rehabilitación de firme que se va a hacer, no está hecha todavía, en la BU30, en la circunvalación de Burgos, entre los kilómetros 1.800 al 8.300. Se va a hacer mediante mezclas semicalientes con altas tasas de áridos procedentes de fresado. Esto está en el marco del programa EFAPAVES de firmes sostenibles. Es un contrato de proyecto y obra y la idea es a ver si lo podemos extender este año y si no, pues a principios del año que viene. Y nada más, simplemente esto que os cuento aquí. Tiene un presupuesto de 3 millones de euros para un tramo de 6,5 kilómetros de autovía, tiene varios carriles en algunos tramos y se emplearán mezclas bituminosas semicalientes con el objetivo de reducir como mínimo 40 grados las temperaturas de fabricación respecto a las habituales en mezclas convencionales. La tasa de material reciclado será del 50% en las capas de base e intermedia y del 15% en rodadura, que son los máximos previstos en el anteproyecto. Y se prevé el empleo de aditivos rejuvenecedores y betún espumado para esta técnica. ¿Por qué digo que corresponden a los máximos establecidos en el anteproyecto? Pues porque es una carretera que tiene pues del orden de 30.000, 28.000, 30.000 vehículos diarios con en torno a 5.000 camiones. Entonces, había una horquilla ahí de la tasa de reciclado que se iba a permitir. Y bueno, pues también es una obra, vamos a decir, valiente, que necesitaremos también la experiencia del sector y bueno, pues que entendemos, ¿no?, que el Ministerio tiene que propiciar este tipo de técnicas para avanzar en el conocimiento, ¿no? El conocimiento de los profesionales, en darle una vuelta a la normativa, probablemente a resultas de las conclusiones que se extraigan, ¿no?, al ejecutar toda esta serie de obras, ¿no? Y nada más, muchas gracias por su atención. Bien, pasamos a la segunda interviniente de la mesa, que como he dicho brevemente antes, es ingeniera, o sea, Patricia Amo, ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por esta escuela. Estás en tu casa y en mi casa también. Yo de hace muchos más años, cuando no existía esta casa, esta era la otra, la de al lado. Como he dicho, es responsable de firmes del Departamento Técnico de Huescar y miembro de la Asociación Técnica de la Carretera, donde participa activamente tanto en el grupo de geotecnia, en el Comité de Geotecnia Vial, como en el de firmes. Y ha participado en los grupos de trabajo 4, diseño de estructuras de suelo reforzado, y en el grupo de trabajo 5, en el Comité de Firmes, para desarrollo y divulgación de los geosintéticos. Y de aquí, del trabajo en este
en este grupo de trabajo, valga la redundancia, sale la guía de buenas prácticas del uso de geosintéticos en la rehabilitación de firmes que presentasteis con éxito en enero de este año en el CEDEX, y que supongo que nos hablarás luego un poco, nos darás una pincelada, un resumen de lo que supone esa guía. Si te parece bien, pues puedes empezar a hablarnos de cómo afrontáis desde tu empresa la aplicación de los geosintéticos en los firmes de carreteras. Perfecto. ¿Se me oye bien? Bueno, pues buenos días a todos, a los que estáis aquí y a los que nos ven online. Me gustaría brevemente agradecer tanto a la demarcación como al colegio por la celebración de la jornada y, por supuesto, a la escuela por acoger que se celebre aquí. La verdad que personalmente me gustaría mucho agradecer a Felipe que nos haya invitado, porque para todos es un placer estar aquí, pero además para mí es un orgullo, ¿no? Porque yo siempre había estado en ese lado de ahí, viendo a los que estaban aquí exponiendo, y la verdad que muy contenta. Pues atendiendo a tu pregunta, me gustaría decir que desde mi empresa, desde Wesker, lo que intentamos siempre en todas las aplicaciones en las que se usan los geosintéticos es intentar comprender y estudiar cómo trabaja el geosintético en cada una de ellas. Y precisamente en esa línea, a ver si me puedo apoyar, que había preparado una diapositiva. En el año 2005 empezamos un estudio de investigación precisamente con esta universidad para comprender el funcionamiento del geosintético en las carreteras, ¿no? En los firmes. Entonces, bueno, fue un estudio muy completo que lideraron el profesor Dani Castro, Miguel Ángel Calzada y Ángel Vega, que están aquí todos, que luego acabó siendo un trabajo de tesis que presentó David Zamora, que consistió en un trabajo de unos 2 años y medio, de 2005 a 2008, en el que se evaluaron pues, todos los aspectos que creíamos que eran muy importantes para cómo trabajaba el geosintético dentro del firme. Y he querido poner 2 diapositivas que, bueno, mientras que voy hablando igual aparecerán. Me he querido centrar en 2 aspectos que para mí son fundamentales, ¿vale? El primero de ellos es la adherencia, ¿vale? Porque hay que tener muy presente que estos materiales, si no quedan bien adheridos al soporte, no trabajan para contener la fisura, que es al final su función, para su aparición, su reflexión en la rodadura. Entonces, para ello se utilizaron unos ensayos, bueno, se pensó mucho cómo poder realizar esos ensayos para esa evaluación. Para el ensayo de adherencia se realizó un ensayo estático, que no sé si vamos a poder poner o no, pero bueno. Y lo que se hacía es precisamente eso, el determinar cuál era la pérdida de adherencia por la colocación al final de un elemento interfaz dentro del firme, ¿vale? Entonces, os digo este aspecto que es fundamental porque para nosotros sirvió en la evolución del producto, porque originalmente se utilizaban las geomallas, que es la cuadrícula que os habrá tocado ver, y lo que vimos es que para implementar ese factor de adherencia lo que teníamos que hacer era darle añadidos a esa geomalla, no dejarla como tal, sino que se le añadió un geotextil no tejido ultraligero para darle superficie específica y que se quedase bien pegado al soporte, y además llevaba un recubrimiento bituminoso que también favorecía esa adherencia. Entonces, lo que hizo fue evolucionar el producto para que realmente cumpliese lo que tenía que cumplir, ¿no? La función que queríamos que llevase a cabo. Ah, mira, ahí lo tenemos. El ensayo de la derecha sería el ensayo estático que llevamos a cabo aquí en la universidad. Y el otro aspecto que creíamos que era muy importante, que al final es lo que hacemos, retrasar la aparición de las grietas antiguas en el firme nuevo, ¿no? En la reposición. Entonces queríamos valorar en cuánto se incrementaba esa vida útil frente a unas secciones que no llevasen el geosintético, ¿no? Entonces el otro ensayo que realizamos, en este caso era un ensayo dinámico, que hicimos una hendidura, una prefisura, por decirlo de alguna manera, en la muestra que colocábamos inferior, la colocación del geocompuesto y una carga aplicada justo encima de la grieta para ver cuánto tardaba, los ciclos que tardaba en reflejarse esa grieta en coronación. Entonces, bueno, pues pudimos evaluar distintos sistemas antirreflexión de fisuras que se estaban utilizando y que se siguen utilizando para ver cómo incrementaba cada uno la vida útil del sistema. Entonces, digamos que
Desde Wesker siempre lo que hemos hecho ha sido eso, estudiar, ver cómo podemos implementar el producto, qué tenemos que tener muy presente para que funcione bien, y es lo que intentamos transmitir, ¿no? Y lo que intentamos enseñar y lo que aportamos cuando nos piden colaboración en un proyecto o cuando podemos ir a una carretera y trabajar con ellos. Y os he querido presentar 2 obras, no sé si me puedes pasar por favor, de ejecución reciente y cercana. Una, basta que se estaba presentando, he querido volver a reflejarla, que es la que ha hablado José Luis. En este caso es un firme rígido, por lo tanto lo que se utiliza es un geocompuesto que cumple no solo la función de refuerzo, sino que también cumple la función de impermeabilización y relajación de tensiones, ¿vale? Que es lo que se utilizó en la A66. Y también en la A66, en los tramos que he comentado de firme flexible, se utilizó para el tratamiento de la junta en las zonas de ampliación, en este caso una geomalla con función de refuerzo, y también se ha utilizado esta misma geomalla también en las zonas de ampliación en la obra que se está realizando aquí en Cantabria, en el desfiladero de la Hormida. Entonces, en este caso, como es una geomalla, porque está es un firme flexible, está entre capas de asfalto, su función es la de refuerzo, ¿vale? Esta sería un poco las 2 líneas de trabajo, geocompuesto en firmes rígidos y geomalla en firme flexible, ¿vale? En este caso es una ampliación, pero podría ser también, si tenemos un firme agotado, en el total de la sección, ¿vale? Estos 2 casos los he querido reflejar y bueno, porque visteis un poco también el material, porque al final no sé si se tiene la idea del concepto de geosintético, pero se va más al geotextil blanco de separación, filtro, que es el más habitual en las obras, y sí que es muy importante diferenciar del uso de la geomalla o del geocompuesto, ¿vale? Y por último, y como me lo ha pedido Fernando, y creo que sí que es importante y realmente para nosotros ha sido un colofón del trabajo realizado durante muchos años, pero ya poniéndome la chaqueta del ATC, ¿vale? Como coordinadora del grupo de trabajo del GT5 que tenemos dentro del comité de firmes que preside Valverde, pues en enero presentamos, y la he traído para que la veáis, una guía que, como veis, es muy sencilla, que de hecho la idea era esta, la de crear algo muy práctico, muy fácil de usar, ¿vale? Que la gente pueda utilizar desde lo más básico para saber diferenciar eso que os estoy diciendo, una geomalla de un geotextil, de un geocompuesto, saber qué funciones requieres que te aporten en tu obra, ¿vale? Para la elección, hace una barrida de materias primas, de distintas características y sobre todo yo creo que es un documento que va a servir desde el director de obra a la hora de, o el proyectista mejor dicho, a la hora de elegir qué material quiere en su obra colocar, al director de obra para poder controlar y dirigir qué es lo que, si se está poniendo lo que él quiere o lo que no, hasta el propio contratista para ver cómo lo tiene que colocar, porque hace un repaso de la fase de instalación, de los detalles que son 4, pero que hay que tener en cuenta para que se coloque bien, y a la asistencia técnica para saber qué tiene que controlar y qué tiene tanto cuando recibe el material como cuando se está extendiendo. Entonces yo creo que es un documento muy ligero, muy fácil de utilizar y que nos va a sacar probablemente de muchos errores a cometer. Y nada, pues cualquier cosa que necesitéis. Muy bien, muchas gracias. Como debe ser una buena guía, clara, concisa y elocuente. Eso es. Muy bien. Pasamos al siguiente interviniente, que es un hombre que hoy va a cobrar doble porque repite. No lo voy a presentar porque ya lo ha presentado Felipe, pero sí voy a hacer una cosa que se le ha escapado a él y no figuraba en su currículum. Es un hincha del Valencia que en estos momentos el hombre está preocupado por la marcha del Valencia y la del Levante. Nos va a hablar un poco, nos quieres hablar de, pues, en primer lugar, de las excelencias de los firmes de hormigón. Aquí se está repitiendo, se está saliendo a colación varias veces, ya ha salido 2 veces y volverá a salir una tercera vez, la abuela de los firmes de hormigón, la gran experiencia que es la Y asturiana, que pronto cumplirá los 50 años y ahí está como una señora. A mí me tocó también trabajar en los años, a principios de los años 2000, en una ampliación que se hizo de los carriles del nudo Eserín, y desde luego la antigua, la original estaba perfecta y ahí sigue.
Luego nos hablarás también un poco pues, de las nuevas tendencias de los conglomerantes hidráulicos de cara pues, a lo que estamos, digamos, a lo básico de esta jornada, que es la sostenibilidad y la huella de carbono. Y al final creo que nos vas a hacer una pequeña pincelada de otra cosa que me recuerda tiempos pasados, cuando yo estaba en la subdirección de proyectos, que es la autovía del Altiplano. Para los que no conozcan, la autovía del Altiplano es la 33, una autovía que va de Cieza a Fuente de la Higuera, cierra un triángulo entre la autovía 30 Albacete-Murcia, la A31 Albacete-Alicante y la A35 Almansa-Valencia. Cuando quieras. Bueno, pues yo os voy a hablar, lo resumido muy bien Fernando, de la sostenibilidad del cemento y sus aplicaciones, ¿no? Bueno, la sostenibilidad para el sector cementero no es un objetivo, es el objetivo ahora mismo, el objetivo en el que están centradas las empresas, ¿no? Y para ello, evidentemente, la descarbonización, al final somos unos emisores de CO2, es crucial, pero no solo la descarbonización, no solo la sostenibilidad es descarbonización, la sostenibilidad, digamos que engloba muchas otras cuestiones. Por ejemplo, el empleo de soluciones que tengan gran durabilidad. Comentaba Fernando el tema de los pavimentos de hormigón y el ejemplo que tenéis aquí de la Y asturiana, ¿no? Las altas prestaciones, la mejora continua de las prestaciones de los materiales, pues puede hacer que evidentemente consigamos soluciones más, lo que yo he definido aquí en la diapositiva, de más esbeltez, tanto las estructuras de hormigón y las hormigones de alta resistencia, de ultra alta resistencia. Estamos optimizando el consumo de recursos y, por tanto, la economía circular. También, si vamos a capas de firmes, por ejemplo, de más calidad, pues lo que llaman los franceses los suelos cemento de altas prestaciones, las gravas cemento de altas prestaciones, evidentemente eso nos puede optimizar las soluciones, ¿no? Y, por supuesto, las técnicas de reciclado. Luego hablaré también del reciclado in situ con cemento. Bueno, en cuanto a la descarbonización, no es un compromiso nuevo de la industria. La industria lleva décadas mejorando los procesos, mejorando los productos y, sobre todo, centrada en mejorar la sostenibilidad de la fabricación y la reducción de las emisiones de CO2. De hecho, desde el año 90, y tienes la gráfica, la industria ha dado un paso importante. En torno al 25, 27, casi el 30% se han reducido esas emisiones, y evidentemente tenemos un compromiso muy importante, por supuesto, a 2050. En teoría, la industria debe estar completamente descarbonizada. Eso va a ser un paso complicado y va a haber que trabajar con técnicas de captura de CO2, almacenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que tenemos unos pasos también intermedios a 2030. Todo esto viene especificado, lo podéis descargar de la página web de Oficemen, en la hoja de ruta de la industria cementera española, ¿no? Bueno, esta hoja de ruta básicamente basa esta descarbonización en lo que llama la estrategia de las 5 Cs, ¿vale? Las 5 Cs son de clinker, cemento, hormigón, no sé, pero concrete en su palabra inglesa, la construcción, ¿vale? Y la carbonatación o recarbonatación. Esas 5 Cs, realmente donde más podemos actuar es en las dos primeras, en la fabricación del clinker y en la fabricación del cemento. En la fabricación del clinker, pues, utilizando materia prima descarbonatada, utilizando combustibles alternativos en la fabricación de ese clinker. Es decir, podemos hacer muchas cosas, evidentemente capturando parte de ese CO2 que emitimos. Y en el cemento podemos hacer cosas ya en las propias obras. Ya es una cosa que actualmente no, y hace muchos años pues podemos actuar, ¿no?, en la elección del tipo de cemento. Es decir, el cemento no es un material único, hay muchos tipos de cemento, diferentes tipos de cemento con diferentes tipos de prestaciones, evidentemente mecánicas y también de durabilidad, pero también con diferente huella de carbono. Es decir, al final la emisión del CO2 en la fabricación de cemento básicamente está en la fabricación del clinker. Por tanto, si reducimos lo que llamamos el factor clinker, que es el contenido de clinker en esos cementos que utilizamos, evidentemente estamos bajando de una manera muy importante las emisiones de CO2. Fijaos, en esta tabla tenéis un poco el resumen de las emisiones. Esto va cambiando, porque nosotros tenemos publicadas las DAP de hace muchísimos años, y se van renovando. Son medias sectoriales, cogiendo todos los fabricantes. Fijaos, un cemento tipo 1, que es el que utilizamos habitualmente en estructuras de edificación o estructuras en puentes,
por ejemplo, el hormigón pretensado, que eso no nos permite utilizar los tipos 1 y los tipos 2AV y 2AP. Fijaos que estamos hablando de unas emisiones de en torno a los 750 kilos de CO2 por tonelada de cemento, pero fijaos, si vamos bajando, los cementos tipos 2 y los tipos 3, 4 y 5. Es que precisamente en carreteras, en firmes, lo habitual es utilizar cementos muy adicionados, o sea, 3, 4 y 5, los que tenéis más abajo, y si utilizamos el cemento tipo 2, pues evidentemente en firmes utilizamos los 2B, no los 2A. Fijaos la diferencia, por ejemplo, de utilizar un CEM 2A, un CEM 2 en general el valor está en 639, pero fijaos un CEM 2B está en 525, estamos reduciendo más de 100 kilos de CO2 por tonelada de cemento. ¿Por qué se utilizan los cementos? Eso es un error nuestro del sector que se corregirá pronto. Albert Desterril, el ministerio ya lo sabe, porque nosotros tenemos colgada la DAP del cemento 2 general. No la tenemos particularizada por cemento 2A y 2B. Por tanto, en la hora de circular, el valor que se ha cogido es el de 639. Realmente, el CEM 2B de 525 haría que las soluciones nuestras redujeran y evidentemente si cogemos un cemento, por ejemplo, un cemento 5, que estamos hablando de en torno a los 300 y pico, pues imaginad la diferencia, es la mitad de emisión. ¿Por qué se utilizan cementos 2B y luego los 3, 4 y 5? Porque generalmente esos cementos son de clase resistente 32,5, que realmente es lo que nos exige el pliego. Yo me voy al pliego al PG3 para hacer un suelo cemento, un suelo estabilizado, y me exige una clase resistente 32,5. El fabricante nacional los 32,5 los asocia a cementos con más adición, o sea, cementos 2B y luego los 3, 4 y 5. Por tanto, realmente el valor que habría que haber cogido es el de abajo, ¿no? Pero yo creo que es culpa nuestra. De hecho, eso es una novedad, porque es que no la veo ya ni de cerca ni de lejos, una etapa que ya no vemos en ninguna distancia, pero viene a decir la hora de circular que las soluciones que mejor salen desde el punto de vista del impacto son las de suelo cemento, pero dice para tráficos T1 y superiores, T1, T0 y T00. Cogiendo el valor del CEM 2, o si cogemos un cemento 3, 4, 5, evidentemente para todos los tráficos las mejores soluciones serían las secciones de suelo cemento. Y además son las que nos permiten utilizar materiales de la traza y no traer materiales de aportación frente a las, por ejemplo, secciones flexibles, ¿no? Que tenemos que traer una zahorra. Bueno, en la página web de IECA tenéis colgadas las DAB, las declaraciones ambientales de productos, desde hace ya muchos años. Podéis entrar, pero yo digo que esto lo vamos renovando conforme vamos teniendo datos, porque nosotros estamos monitorizando las fábricas y las emisiones al minuto. Además tenemos un control por parte de la administración. Una cosa muy interesante es el tema del uso de los HRB, los Hydraulic Road Binders, que son los conglomerantes hidráulicos para carreteras. Estos conglomerantes se usan en muchísimos países, son conglomerantes sin clinker. De hecho, aquí en la zona norte tenéis fabricantes que fabrican estos HRB. Y fijaos, son conglomerantes con valores de emisiones incluso por debajo de los 100 kilos de CO2 por tonelada de producto, de HRB. Evidentemente llevan escorias, llevan cenizas. Nosotros utilizamos mucho, antes hablabais de las escorias. La fabricación de cemento es un producto muy apreciado y muy fabricado para cementos de carreteras y también cementos para puertos, para estructuras que deban tener una durabilidad elevada, se utilizan las escorias. Bueno, pues estos HRB se utilizan para capas de bases, subbases, coronación, terraplenes. Tiene la ventaja frente a las estabilizaciones, por ejemplo, pensando en la solución de estabilizado con cal o con cemento, de que sabéis que la cal funciona bien con los suelos plásticos y el cemento con los suelos granulares. Los HRB pueden funcionar para un suelo plástico consiguiendo resistencias que conseguiríamos con el cemento. Pues es un conglomerante muy interesante. No está incluido en el pliego, el PG3 todavía, pero sí que existe norma UNE sobre estos conglomerantes, ¿vale? Existe una norma UNE para HRBs de resistencia inicial alta y de resistencia inicial moderada. Ahí tenéis la norma que es. Y aquí tenéis algunas aplicaciones, que hay muchas, relativamente cerca, pues la autovía del Cantábrico, pues hizo un tramo con HRBs, el tramo de las Dueñas Novellana, y si queréis más aplicaciones las podéis pedir y os las pasamos. Bueno, ¿cuál es la cantera de áridos más grande que tenemos en España? Bueno, pues por la foto ya lo imaginaréis, ¿no? Pues la cantera de áridos más grande que tenemos en España son las carreteras. Por tanto, si vamos a rehabilitar una carretera, pues evidentemente lo que hay que hacer es intentar, como la obra que os he puesto antes del puerto aquí en Santander, intentar que no salga material de esa y reaprovechar. Además es bueno reaprovechar ese material y que no salga
ni un gramo de la carretera, ¿no? Y esto lo conseguimos con el reciclado de filmes in situ con cemento. Antes se ha hablado del reciclado con emulsión. El reciclado in situ de filmes con cemento lo que hace es que es una técnica de realización estructural, es decir, que al final vamos a coger todo el paquete de filme de la carretera, o gran parte de ese paquete. Se utiliza para filmes con pavimento bituminoso, pueden ser filmes flexibles, pero también pueden ser filmes rígidos, si tiene un hormigón por debajo, ¿no? Y lo que hacemos es que metemos la estabilizadora, la misma máquina que utilizamos para estabilizar suelo, la metemos encima del filme, reciclamos, la máquina fresa, mezcla, con la lechada. En este caso los reciclados se suelen hacer por vía húmeda, se podrían hacer por vía semihúmeda también, nunca por vía seca, porque el agua no penetra en la mezcla y no llega abajo. Pero lo que hacemos es que lo que veis en la imagen, tiene ese rotor debe ser del entorno de 1,40 m de altura y de 2,40 m de anchura, y vamos disregando la carretera, mezcla bituminosa conjuntamente con lo que hay abajo, y mezclándola con cemento, con agua. Bueno, esto viene recogido en la normativa, viene recogido en el artículo 21 del PG4, recientemente se ha revisado la orden circular, y ahora, en vez de reciclado, hablamos de reutilización in situ con cemento, ¿no? Le hemos dado un poco más de jerarquía a la técnica, ¿no? Fijaos que en la propia orden circular dice que uno de los objetivos es hacer imperativo la reutilización de los filmes como solución habitual. Sin embargo, por ejemplo, el reciclado in situ con cemento no se permite para tráficos T1 o superiores. Evidentemente, esto es una contradicción, porque además es que es una técnica, al final lo que estamos haciendo con un reciclado in situ con cemento es una capa de suelo cemento. Imaginaos un carril de una autovía, un carril de pesados, que esté completamente machacado, pues evidentemente es una técnica para, sin tocar prácticamente el material, entrar allí y reutilizar lo que hay para volver a reconstituir esa capa estructural de un filme, que en este caso sería un filme semirígido. Bueno, no tenemos catálogo, lo que nos dice la normativa es que vayamos a la norma 6.1, podemos calcular la ley de fatiga, pero evidentemente esto en una obra no lo vamos a hacer, y utilicemos esa norma 6.1 con unos espesores que nos da para el suelo cemento, lo asimilamos a un suelo cemento, hacemos capas de entre 20 y 35 centímetros y con espesores de mezcla entre 5 y 20 centímetros, aunque hay muchas aplicaciones con carreteras de baja intensidad de tráfico en las que se aplica un doble tratamiento superficial y funcionan perfectamente. Esto es una carretera típica, se dice el carrera de cañón de un reciclado, es una carretera de Diputación, la Diputación de Valencia. Fijaos cómo está el filme completamente pues, agotado estructuralmente, fisurado, y entra la máquina, y ya os digo, incluso esta creo recordar que se hizo por vía semihúmeda, es decir, va la cuba conectada a la recicladora, la cuba de agua, y no había arcón de lechada, simplemente la máquina y detrás los compactadores y la motoniveladora, o sea, es una ejecución bastante sencilla, y evidentemente hay que prefigurar esto. Esto para que veáis que no es digamos, sacado de internet, que estas cosas se hacen, pues es el servidor en el mismo momento encima de la máquina. Bueno, otro reciclado muy reciente, en la autovía 6 en Lugo, un reciclado, como os decía, del carril de pesados. Aquí es un tráfico T1, esto está hecho casi, podríamos decir, recién hecho. Fijaos el detalle, veis la textura del reciclado, parece un hormigón fresado, es que es un reciclado fresado. Es decir, lo que veis negro es la emulsión de curado, porque al final es una capa tratada con cemento, hay que curarlo, está curado con una emulsión, pero después, para corregir la regularidad superficial que tiene ese reciclado, porque al final estamos hablando de una capa de firme, que se asemeja a un suelo cemento, pues evidentemente aquí se hizo un fresado para darle la regularidad superficial adecuada, ¿no? Aquí tenéis otro ejemplo parecido al que se contaba antes aquí en Santander, que es en el Puerto de Valencia. Hicimos un reciclado a 100 y pico de metros cuadrados para contenedores vacíos y para base de la campa de contenedores llenos, ¿vale? Aquí ahorramos, evidentemente lo hicimos en dos etapas, una sin cemento y otra con cemento, porque no, en un puerto con desniveles de 80 centímetros no se puede hacer un reciclado de una, porque evidentemente al final acabarías teniendo mucho cemento en una zona y poco en otra, al final al llevarte con la motoneadora el material. Entonces lo hicimos en dos fases, pero ahorramos 40.000 toneladas de llevar a vertedero que no salían del puerto, ¿vale? En cuanto al reciclado, en capas tratadas o en hormigones, podemos hacer muchísimas cosas y se han hecho muchísimas cosas. Desde empleo de áreas reciclados de hormigón, que incluso se permite para estructuras en el código estructural. Esto es una experiencia muy interesante. En Mallorca tienen un problema con los residuos.
hay una planta ahí en el centro de la isla que se llama Tirme, que recibe todos los residuos sólidos urbanos y los incinera, y al final tienen un subproducto, ellos llaman escoria, escoria de incineración de residuos sólidos urbanos. Entonces, ¿esto qué hacemos con ello? ¿Dónde lo metemos? Bueno, pues lo meten en las carreteras muchas veces, ¿no? Entonces, lo mejor es meterlo encapsulado en una capa tratada con cemento. Esto, por ejemplo, esto que veis, son unos viales de hormigón compactado con rodillo, hechos en la propia planta de Tirme, ¿vale? Es la misma técnica que la mezcla bituminosa, pero con hormigón. Veis la pinta que tienen las escorias, pero esto mismo se utilizó en el segundo cinturón de Palma, tanto los estabilizados como el suelo cemento, y lo está utilizando en infinidad de carreteras. Evidentemente, hay que controlar el lixiviado, hay que controlar el comportamiento a largo plazo. Aquí, en este caso de la carretera del segundo cinturón, vino el CEDEX para monitorizar, y de hecho sigue monitorizando ese tramo, para ver que ha funcionado perfectamente. Un tema importante de trabajar con capas tratadas con cemento y con pavimientos de hormigón, que a veces, pues solo, ya os decía, solo nos centramos en el CO2, pero es el tema de la economía circular y el consumo de recursos. Si veis esta tabla, la conocemos, este catálogo lo conocemos todos, el catálogo de la 6.1, si veis los espesores, no miréis la sección de grava cemento y suelo cemento, que esa es, por así decirlo, yo diría antiestética, en el sentido de que es una sección muy sobredimensionada y que no se ha utilizado por ciertas razones, que no vienen al caso. Pero si os fijáis, los espesores de la sección flexible, semirígida y rígida, evidentemente van disminuyendo, porque estamos utilizando materiales de más capacidad estructural, de más rigidez. Por tanto, evidentemente, el consumo global de recursos, ¿vale? de materiales, de áreos, evidentemente se reduce al utilizar. Si eso además, viendo esta tabla, en haber dicho que se está revisando la 6.1, somos capaces de que los materiales mejoren desde el punto de vista de su capacidad estructural, pues evidentemente eso es una optimización de las secciones, ¿no? Bueno, ya habéis hablado hablando de durabilidad, pues yo saco esta foto, que la guardo de Carlos Jofré, en su día también estuve por aquí con la Y asturiana, cercana a cumplir 50 años, ¿no? También hemos tenido varias conferencias de Nacho García Arango, no sé si celebraréis algunos los 50, pero al final yo creo que estaremos todos de acuerdo que durabilidad puede ser muchas veces sinónimo de sostenibilidad, ¿no? Evidentemente, habéis visto que en puertos la solución habitual es el hormigón, en carreteras no. ¿Por qué no hemos construido, o por qué se paralizó la construcción, se abandona la construcción de pavimentos de hormigón en carreteras? Bueno, pues nosotros tenemos una cosa muy divertida colgada en la página web de IECA, que es los grandes mitos falsos de las construcciones de las carreteras de hormigón. Es decir, se habla de que son carreteras incómodas en rodadura, por las juntas, por la regularidad. Se habla del ruido, evidentemente, que habéis comentado también, de los mayores costes iniciales, no a largo plazo, de la menor sostenibilidad, pero claro, si consideramos la durabilidad, como bien ha dicho Valverde, pues ya estamos hablando de otras cosas. Y si hablamos de cementos tipo 3, 4, 5, pues ya la cosa baja bastante. Y lo que sí que es verdad que hay una inexistencia de subcontratación. Si no hay gente que hace el pavimento, pues evidentemente, si no se hace pavimento no hay empresas especializadas. Si no hay empresas especializadas, no se hace pavimento. Entonces eso es un problema que es importante, porque al final, cada vez que se hace una obra nueva, pues hay que desempolvar toda la tecnología, maquinaria antigua, bueno, fijaos, estas fotos que a mí me encantan, esta foto, que la reconoceréis, es la autopista Y asturiana, tramo Oviedo-Gijón-Avilés, año 76. Fijaos la textura, lo habéis dicho antes, es una textura, no es un cepillado, es un estriado transversal, ¿vale? Que es el más ruidoso, podríamos decir, de los pavimentos de hormigón, ¿no? Evidentemente es muy ruidoso, ¿no? Lo bueno que tiene es que es armado continuo, por tanto no tienes juntas transversales y no más con ese traqueteo. Esto es la tendencia que en España cambia, y a partir de los años mediados de los 80 se pasa de ese estriado transversal a un cepillado longitudinal, ¿vale? Que va haciendo esas ondas, ¿vale? Es menos ruidoso, por supuesto, que el estriado transversal, pero sigue siendo un pavimento ruidoso. Y de hecho, si además lleva sus juntas, es el tramo Ondara Gedesa, del año 85, puesto en servicio en el 85, se acercan a cumplir ya los 40 años, lo cumple este año 40 años, ¿no? Y está en perfecto estado. Pero esto es lo que, esto no se hace en el mundo ya, esto es lo que se hace en el mundo, y esto es lo que hemos hecho en Murcia, en la autovía 33, ¿vale? La autovía del Altiplano,
que decía Fernando, el tramo Yecla-Gaudete, es una textura de árido visto, además con la técnica austriaca, ¿no? Esto se puso en servicio en 2023, la podéis ir a ver. Esto es la construcción de la obra. Está hecha con esa textura de árido visto que está asociada a construcción bicapa. Es decir, veis el tren descendido, ahí delante, en primer plano tenéis la extendedora de la construcción bicapa es del pavimento. Esto lleva abajo una capa de hormigón magro y después el pavimento, que es de 24 centímetros, se construye en dos capas, de 19 más 5, son 24 para el tráfico T0, la sección 034. La primera extendedora extiende los 19 centímetros, la segunda extendedora extiende los 5 centímetros en fresco sobre fresco, van tan seguidas para que las capas peguen y queden monolíticamente unidas. El armado continuo que queda aquí queda metido dentro de la primera capa, ¿vale? De 19, pero siempre a mitad del espesor de la de 24, porque al final la capa es una sola capa de 24. Y después lo que va es el carro que extiende un líquido retardador de fraguado para conseguir esa textura de árido visto. ¿Por qué se construye esa capa de 5 centímetros? Porque el árido que se utiliza es un árido, un CPA muy elevado y evidentemente, además con las exigencias de la última revisión del pliego de 56 de CPA, pues ya tenemos complicado encontrar canteras que aquí en Murcia, por ejemplo, se tuvo que traer de Toledo, no es lo más sostenible. Si hubiéramos tenido la limitación anterior de 50, hubiéramos encontrado canteras en Murcia sin problema para conseguir este árido de rodadura. Pero fijaos las texturas. La textura de Murcia está aquí abajo, ahí tenéis algunas texturas. Esos son fotos personales de obras que hemos podido visitar. Y la más impresionante y reciente es esta de aquí, que es la circunvalación de Amberes. Esta es una visita que hicimos hace 3 años. Fuimos con la dirección de obra de la obra de Murcia, para que vieran, hace 4. Fijaos la textura. Y fijaos los valores de tráfico. Estamos hablando de autopistas, una autopista de 30.000 de IMD por sentido y día. Circunvalación de Amberes, que viene de 4 carriles. Es otra liga, yo diría yo. Bueno, en el bypass en Valencia tenemos también un tráfico importante. Bueno, pues nada más. Esto es lo que os quería contar. Gracias. Seguimos con el siguiente interviniente, que es Jesús Díaz Cuevas. Como he dicho antes, es director de la Oficina Técnica de Parque y Maquinaria de Lantania. Es doctor en Ingeniero de Caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, doctor en Ingeniero de Materiales por la Universidad de Extremadura y también profesor asociado en la Escuela Técnica de Ingenieros de Caminos de Madrid. Vamos a volver a incidir sobre el tema. La verdadera estrella de hoy es la Y asturiana, y nos va a hablar de recrecido de firmes rígidos y hará incidencia en el caso concreto de la obra de la A66 en Asturias, de la Y, cuando quieras. Muchas gracias. Hola, buenos días y agradecer en primer lugar a los organizadores nuestra invitación, bien por parte de lo que me toca de Lantania en la obra, que voy a apagar uno de ellos porque parece que se colapa. Perdona. Por la parte que me toca de la obra de Lantania con mis compañeros de SCH, que también han tenido el gusto de acompañarnos. Y bueno, yo voy a dar unas pinceladas sobre todo de los recrecidos de firmes rígidos, ¿no? Dado que la temática era hoy firmes rígidos, para luego encauzar en una parte del caso de la obra de la A66 que José Luis la ha explicado perfectamente, y solamente voy a centrar en la parte de lo que es la interfaz y el geosintético que se empleó. Bien, a ver si quiere pasar esto. Bien, como en primer lugar hablar un poco lo que son los recrecidos de firmes rígidos, que pueden ser bien por hormigón y mezclas bituminosas o bien un recrecido de capas de hormigón, y que los espesores van en función de esta solución, que muchas veces pues se hacen esos recrecidos sin ver un poco qué tenemos debajo, si son firmes continuos, si son firmes continuos o con losas, y cómo nos puede afectar a esos espesores. Normalmente en mezclas bituminosas suelen ser espesores mayores de 5 centímetros y en hormigón pues depende, ¿no? Hay incluso valores menores de 10 centímetros si se hacen mezclas ultradelgadas con firmes de una gran estado de conservación. ¿Qué ocurre en España con la situación de los firmes rígidos? Que Rafael lo ha mencionado, y yo también soy muy precursor de que no se abandone la técnica de los firmes rígidos. Pues que tienen un punto fuerte. En España hay muchos firmes rígidos en muchas autovías, ¿verdad?
con algunos más de 40 años. Ahí tenemos el peaje de Martorell, ¿no?, que aún está, y con esos coches de esos 124, más sostenible que esto, yo creo que poco, ¿no? Y entonces estaban hechos todo con la instrucción del, como estamos viendo aquí, del año 64 y del 76. ¿Qué punto débil tenían hoy en día? Pues bueno, no siempre están adaptados a la normativa actual, las nuevas exigencias de comodidad, de textura, de rugosidad, como ha dicho Rafael, etcétera. ¿Qué solución le podemos dar? Sobre todo porque está claro que siguen funcionando perfectamente, como hemos podido ver en esas presentaciones. Pues una solución puede ser la firma compuesto del firme mixto, bien por mezcla bituminosa o bien recrecidos con hormigón. A día de hoy se están haciendo solamente, por este tabú que comentaba también Rafael, del firme rígido, recrecidos en mezcla bituminosa, es poner esa moqueta sobre parquet, que a todos nos gusta, pero no hay que dejar también que se pueden hacer esos recrecidos en firmes rígidos correctamente. ¿Qué problema tienen actualmente? Pues que la normativa estatal no recoge cómo afectar estos firmes compuestos, ¿no? Alguna normativa autonómica sí lo recoge y no nos dice ni cómo podemos hacerlo, si en firmes continuos, en firmes con losa, qué tipo de interfaz, qué textura tenemos que dar, que tan importante es tanto en la rodadura como sobre todo en la adherencia. Comentaba Valverde también que la situación de los firmes rígidos hoy, pues la conservación son bajas, efectivamente. Ahí está la red estatal española con más de 26.000 kilómetros, de los cuales en autopistas de peaje son casi, en este caso se han reducido más, son 1.900 y pico de kilómetros, y dentro de ese ejemplo, pues de flexibles tenemos aproximadamente el 84% y un 16% incluidos los semirrígidos de ese toneladas de kilómetros en autopista. Y ahí están los gastos de conservación. Los gastos de conservación pues nos indican en la gráfica de la derecha que efectivamente los firmes rígidos tienen un gasto en conservación mucho más bajo que los firmes flexibles. Por lo tanto, si ya estamos hablando de carreteras de 40 años que además tienen pocos gastos de conservación, pues evidentemente aunque la huella de carbono, como ha comentado Valverde, es alta para los firmes rígidos, si sumamos esta durabilidad y esta sostenibilidad que está teniendo a lo largo de los años, se reduce sustancialmente, incluido también los gastos de conservación. Claro, ¿qué solución elegimos para la hora del recrecido? Pues la solución puede ser en diseño adherida o no adherida, en función de cómo está el tipo de firme, y en ambas soluciones para mí es muy importante, da igual el diseño, es muy importante la interfaz, es decir, el cómo conexionamos esas dos capas, independientemente de que el diseño haya sido con mayor espesor en los firmes no adheridos, pero siempre es importante la interfaz. Por lo tanto, como ya comentaba también José Luis, pues se hizo una auscultación en distintas obras, lo normal que se debe hacer, cómo está el firme actual, cómo tenemos los procedimientos de ejecución y luego entrar otra vez en el diseño. En la gráfica de la derecha pues podéis ver un poco el índice de servicio y qué técnica se debe utilizar en función del estado de servicio actual del firme en concreto. Pues las mezclas bituminosas entran hasta un estado de servicio, por encima de ese estado de servicio cuando se pierde estarían más firmes adheridos de hormigón, o otras técnicas como pueden ser también firmes no adheridos de hormigón con mayor espesor. Y esto evidentemente hay que tenerlo en cuenta de cara a estos diseños. ¿Y qué es lo más importante en una sección adherida? Pues lo que todos ya vimos en su momento en resistencia de materiales, pues evidentemente el contacto de esas dos capas, es decir, que la solución de esas dos capas sea lo más homogénea posible y evidentemente reducir o intentar acotar el rasante que se va a generar en esas capas. De aquí es muy importante que la adherencia, independientemente de que sea un diseño adherido o no adherido, pues hay que tener muy en cuenta esa interfaz. Con esas gráficas que estamos viendo, pues cómo se comporta una sección, si hay una transmisión adecuada de esos esfuerzos hacia las capas superiores, el conjunto de la sección va a comportarse muchísimo mejor, que también comentaba Patricia Amo de su incidencia en los ensayos de que la adherencia debía tener grandes riesgos en esas capas. ¿Cuál es, superado ese estado de formación que nos vamos a encontrar? Pues evidentemente vamos a ver la apertura de fisura. Y esa apertura de fisura nos va a trasladar una reflexión de fisura. Dependiendo de cómo tengamos el patrón de estos paquetes, pues podremos tener un firme adherido que tenga una reflexión directa, bien por las juntas, en los firmes de hormigón por losas, o bien por patologías previas. Podemos tener un firme adherido que haya una transmisión en la interfaz y luego que por cortante nos suba también esa reflexión de fisura, con lo cual tendremos un mapa. ¿Y cómo evolucionan en función del estado de deformación? Pues inicialmente, cuando se arranca la deformación, las tensiones que se generan en el rasante, pues al principio están muy vinculadas a lo que es la cohesión y los enlaces químicos que hay entre esas dos capas, y una vez que empieza el movimiento es muy importante la fricción en esas capas, ¿no? Como comentaba Rafael, pues la textura que tú tengas
va a mejorar mucho mejor el comportamiento de la transmisión de esfuerzos de la capa base a la capa de rodadura. Por último, ¿qué recrecidos o qué criterios de selección tenemos? Pues evidentemente podemos tener reparación con mezcla bituminosa u hormigón, y siempre tendremos que tener pues un tratamiento de la superficie para obtener siempre un mayor rasante. Como digo, independientemente si es un diseño con sección adherida o no adherida. Para eso, ¿qué tenemos que utilizar? Pues uso de mezcla donde tengamos una gran capacidad de energía de fractura. Si hay una capacidad de energía de fractura, podrá ser y amortiguar mucho mejor esa reflexión de fisuras. Para eso utilizar pues mezclas con pues betunes modificados, mezclas con polímeros, mezclas templadas, mezclas SMA que están tan de moda, o la inclusión de fibras para que esa energía de fractura la podamos empezar a disipar. Y para eso también podemos utilizar en la interfaz, como todos conocemos, pues alguna capa que nos amortigue en ese momento esa energía de fractura, ¿no? Y para ello, pues como comentaba Patricia, se pueden utilizar geosintéticos de distintas capacidades de deformación y tracción, y crear esas juntas SAMI de absorción de fisura, de tal manera que podamos en cualquier momento tener una solución de conjunto en nuestra sección. Otro criterio de selección, yendo un poco más allá, que sería, por ejemplo, el recrecido de hormigón. El recrecido de hormigón con propiedades mejoradas. Hoy en día os pongo esa gráfica, ¿no?, que os tuve ayer, ¿no?, de la administración americana, cómo hay un aumento del uso de hormigones de ultra altas prestaciones. Hablaba antes Rafael que habían empleado hormigones en Valencia de hasta 100 megapascales, aquí estamos hablando ya, y ahora os comento, de más de 150 megapascales, y cada vez se está utilizando más en Estados Unidos de cara a tener una mayor resiliencia, mayor vida útil y al final mayor sostenibilidad, el empleo de refuerzos en puentes con hormigones de ultra altas prestaciones con y sin fibras, ¿no? Veis la escala de aumento, eso tanto en Estados Unidos, el aumento de intervenciones en puentes de losa. Es un hormigón caro, es un hormigón que tiene unas propiedades con resistencia a compresión superiores a 150 megapascales a 28 días, una resistencia a tracción mayor de 5 megapascales, una resistencia a flexotracción, que es como al final están trabajando estos firmes rígidos, superior a 40 megapascales, y una capacidad de utilidad amplia, aparte de sus módulos elásticos altos, y una gran permeabilidad, lo que permiten que en esas últimas capas de esos puentes pues al final se puedan albergar perfectamente ante líquidos y penetraciones. En uno de los estudios que nosotros hemos hecho en la escuela, por ejemplo, pues lo que sí te da la capacidad de estos hormigones es que utiliza mucho menor espesor. O sea, estamos comparando en recrecidos, y ahora veremos una imagen, recrecidos de hormigones convencionales de 50 milímetros frente a hormigones de ultra altas prestaciones con fibras de 20 milímetros y sometidos a ensayos de flexotracción a 4 puntos. O sea, el aumento de cantidades de cemento, que suelen ser también efectivamente cementos tipo 1, pues se ve compensado con los espesores tan menores que van a fabricar para este diseño. Y aquí podéis ver en una imagen, esos son pues fotografías que tomé en diseños que estuvimos haciendo, donde se hacían recrecidos con hormigones convencionales con distintos tipos de adherencia. Utilizábamos adherencia pues tipo peine, como está hablando Rafael, incluso tipo resina, que pueden utilizar una mezcla bituminosa, y cómo han fallado esas facturas son ensayos de fatiga frente a un ensayo de hormigón con un recrecido de 20 milímetros, ¿no? La base ha fisurado totalmente, ha habido una transmisión de fuerza en el rasante, termina rompiendo por cortante, pero podéis ver perfectamente cómo deflecta el hormigón de ultra altas prestaciones sin fisurar, y solamente con 20 milímetros. Lo más importante que arrojaron los ensayos fue el número de ciclos de fatiga que superaron, ¿no? Estamos hablando que en distintos tipos de interfaz, con resinas o con llaves, llave semejante a lo que puede ser el texturizado de una capa de hormigón, pues estamos hablando que el de llaves soportaba 536.000 ciclos frente al mismo y homólogo en compactación en llaves que eran 63.000. O sea, aparte de ser 20 milímetros, 3 centímetros menos de espesor, soportaba pues más de un 700% de esa capacidad de fatiga. Por lo tanto, modelos más resilientes. Y otra foto, que es la misma que ha empleado Rafael, y ya pasando a ese caso práctico de la A66, sobre todo para hacer incisión en lo que a mí me preocupa también mucho, que es la parte de la interfaz, pues esa fotografía efectivamente es la carretera de la A66 entre Lugones y Matarablimba, que José Luis ha explicado también. Pues estamos hablando de que se abrió en 1976, es un firme continuo, como han dicho aquí, con la instrucción de la 6.2 del 1964 y con un tráfico pesado que entonces se dimensionaba con 12 toneladas. Por lo tanto, más resiliencia y sostenibilidad de ese equipo, habrán pasado pues desde barreiros, como comenté en otras
en otra de las presentaciones hasta últimos camiones de última generación, pues la sostenibilidad dice que tenemos que satisfacer las necesidades del presente, pero sin involucrar las del futuro. Yo creo que las del futuro desde luego no las han condenado, ¿no? Y ese es el firme que nos encontró José Luis. A la izquierda lo que había en el existente, en uno de los paquetes, y a la derecha el firme nuevo que nos estuvo explicando Solís. ¿Y qué había que hacer? Pues bueno, había que hacer es unirlo lo mejor posible, ¿no? No por la imagen que ya dije en su día, que aunque sea antigua no significa que sea lo antiguo, sino lo antiguo y lo nuevo. ¿Y cómo se hace? Pues a través de ese geosintético que ha explicado también Patricia, que también intervino en esa obra, con la capacidad que he dicho antes de transmitir esos esfuerzos de rasante lo mejor posible. Con ello, ¿qué se obtuvo? Pues esa mezcla drenante, con capacidad de poder drenar en la capa intermedia, el geosintético, que nos atenúa las fisuras longitudinales y las transversales, y la mejora del interfaz. ¿Qué problema había con el tema normativo de cara al proyecto? Pues evidentemente no hay nada en la normativa, que no sabemos qué espesor mínimo hay que tener, no sabemos qué tipo de geosintético, que yo espero que en las siguientes ediciones de la norma pues se vayan mejorando. El geosintético que se empleó pues, era un geocompuesto que es resistente y sobre todo también durable, porque es importante el tema de las resistencias químicas, una geomalla PVA con un geotextil no tejido y un riego de emulsión con esa adherencia que comentaba Patricia de 2,1 kg metro cuadrado. Al final, ¿qué obtenemos? Lo que os comentaba en la última presentación, o sea, una capa de amortiguamiento tipo SAMI, y al final también obtener sobre todo, que es importante para la durabilidad, que tenga una alta resistencia química. Y os voy a hacer un vídeo pequeño, muy pequeño, si soy capaz de darle, con el resumen de lo que fue esto, ¿no? Termino mi intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, y llegamos al último interviniente en esta mesa, que es Ricardo Bardasano. Como he dicho antes, Ricardo Bardasano es ingeniero de caminos por la Universidad Politécnica de Madrid, lleva más de 20 años dedicado a la consultoría en materia de firmes y además compagina esta labor con el cargo de gerente de la Asociación Técnica de Emulsiones Bituminosas. Además es miembro del Comité de Firmes de la Asociación Técnica de Carreteras. Si hemos dicho antes que la medalla de oro de esta jornada se la va a llevar la A66, la griega asturiana, pues, pero seguido muy de cerca la medalla de plata es el Comité de Firmes de la ATC, dada la profusión de miembros que nos ilustran con sus conocimientos, lo cual habla a las claras de la excelencia técnica de dicho comité. Ricardo, me gustaría, Valverde en su exposición ha comentado que en la Orden Circular 1-2024 supone la reincorporación al PG3 de ciertas técnicas de pavimentación con emulsión. ¿Nos podrías explicar un poco la evolución, el por qué crees que, digamos, que salieron del PG3 y por qué vuelven a incorporarse? ¿Cuáles son, a tu juicio, los problemas que ocasionaron que se, digamos, cayeran en desuso estas prácticas y cómo la técnica lo ha solucionado? Y ya finalmente, ¿cómo crees tú, cuáles son los retos que a partir de la aplicación, de la publicación de la orden circular, cuáles son los retos a los que se enfrenta la pavimentación con este tipo de técnicas? Vale, muchas gracias, igual que los compañeros, a Felipe, al colegio, a todos los organizadores por invitarnos a la asociación a estar una vez más presentes en estas jornadas.
Yo no voy a utilizar presentación, voy a contar un poco una historia de abuelo cebolleta, ¿no? de cómo han ido estas técnicas en los años más recientes. Lo primero que suelo decir cuando hablo de la orden circular y de estas técnicas es que no estamos hablando de unas técnicas novedosas, no son unas técnicas, no son una innovación en el sentido a lo mejor tradicional que lo conocemos. Estas técnicas ya figuraban desde la edición del pliego de construcción de carreteras y puentes del año 65, con otros nombres y por supuesto con otras especificaciones. En la primera edición del PG3 del año 76, perdón, también figuraban, y es cierto que a partir de ahí pues han sufrido sus vaivenes y sus modificaciones, pero en ese sentido no son unas técnicas nuevas, llevan en nuestras carreteras desde hace mucho tiempo. Me voy a ceñir a partir de cuando yo nací, finales de los 70, inicios de la transición. En ese momento, España acumulaba un profundo déficit en materia de carreteras y de conservación de carreteras. No había prácticamente centrales de fabricación en caliente. Y la forma de abordar ese déficit ya en democracia pues fue con las técnicas en frío, con las técnicas con emulsión. En aquel momento, para que os hagáis una idea, había mercados anuales de producción de emulsiones de unas 300.000 toneladas. Ahora mismo estamos superando muy ligeramente los 100.000, o sea, aproximadamente un tercio de lo que había entonces hace todos esos años y con la red de carreteras que teníamos entonces. A mediados de los 80 llegó el plan de autovías impulsado por Enrique Balaguer. Entramos en la Unión Europea, empezamos a recibir fondos europeos y entonces eso generó pues un poco de movimiento en el sector. Los contratistas empezaron a comprar y a tener centrales de fabricación en caliente y se empezó a pensar, como yo digo entre comillas, a lo grande, no sé si a lo grande, pero sí a lo espeso, ¿no? a las secciones importantes. Y a partir de ahí, pues esa evolución pues fue arrinconando o fue dejando atrás un poco progresivamente a las técnicas con emulsión. Hasta otro punto, otro hito significativo es finales de los 90, se habían ido reduciendo su uso y con la renovación normativa que se produjo tanto en el PG3 como a través de eso ya fue a primeros de los 2000, pero vamos, más o menos en esos años, de la norma 6.1 y de la norma 6.3 IC, pues por un lado el PG3 derogó este tipo de técnicas y las normas 6.1 y 6.3 no iban enfocadas a esto. Podemos entrar a debatir, aunque no es el foro, si era excesiva o ha habido secciones sobredimensionadas en algunos casos y en el caso particularmente de la 6.3 si se piensa ahora sí demasiado a lo grande con rehabilitaciones que duren muchos años, pero la realidad es que en ese momento fue el hachazo, digamos, definitivo a las técnicas con emulsión. Tuvimos una oportunidad en la crisis del año 2007, ahí bueno, todos sabemos un poco lo que pasó, los precios del betún, la caída de fabricación de mezclas. Era un momento muy bueno para que las técnicas en frío hubiesen vuelto a tener un empujón, pero no fue así. Y de hecho, aparte de no ser así, lo que se produjo es un efecto totalmente pernicioso para el sector en general, pero también particular en este caso, que fue la fuga de cerebros, ¿no? Y la pérdida de personal especializado en las empresas, que por distintos motivos, o porque se marcharon de las empresas, o empresas que quebraron, o despidos, o ERES, o todo lo que hubo en aquel momento, pues se perdió mucho capital humano. Y actualmente, bueno, hemos pasado ya afortunadamente las crisis, ahora estamos ahí, no sabemos muy bien cómo, pero se ha producido por fin la reincorporación de estas técnicas que ha expuesto antes Valverde otra vez al PG3. Y yo creo que fundamentalmente se debe a tres factores. Tenía aquí una nota, pero los voy a cambiar de orden, porque yo creo que la primera, que la había dejado para el final, pero es la mayor concienciación sobre la necesidad que hay ahora mismo de aplicar soluciones sostenibles y la apuesta decidida que tienen las administraciones en hacerlo. Eso supone un impulso.
Por otro lado, ha habido una evolución técnica muy significativa en el sector, no solo a través o no solo relacionada con la fabricación de las emulsiones, que se han mejorado, también de la maquinaria y de la forma de aplicarlas. Y por otro lado, bueno, pues son las ventajas que tienen estas técnicas realmente en lo que tiene que ver con la sostenibilidad y también con la economía, ¿no? Y cuando hablamos de sostenibilidad, también me gusta reseñar que nos centramos mucho en la huella de carbono, tantas kilos o tantas toneladas de emisiones, pero hay otra cuestión muy importante, que es el respeto al medio natural. Estas técnicas se suelen aplicar en espesores reducidos, permiten incorporar tasas muy altas de fresado y eso libera a las canteras y a los montes de una extracción exhaustiva que además, sobre todo cuando estamos hablando de capas de rodadura, pues requiere áridos de muy buena calidad, que no siempre es fácil de encontrar y te obliga, bueno, pues a sobreexplotar determinados yacimientos o a tener que hacer distancias de transporte pues bastante altas. Cuanto a la segunda pregunta, que tiene que ver también bueno, pues con qué o por qué se dejaron de usar o por qué se fueron perdiendo, aparte de esta cuestión de que los fabricantes se fueron incorporando a las tecnologías en caliente, bueno, pues es cierto que hubo en aquellos años pues algún problema en determinadas obras puntuales, bueno, pues que llamaba la atención y que empezaba a hacer perder la confianza en la efectividad técnica de estas técnicas, valga la redundancia. La mayoría de estos problemas yo los agrupo en dos causas genéricas, aunque puede haber de todo. Uno, y es un problema sistémico, yo creo, en España, sobre todo en aquellos años, la suciedad de los áridos. Las técnicas en frío con emulsión son muy sensibles a la limpieza del árido, requiere áridos muy limpios. En caliente también, todas las técnicas, pero es verdad que, bueno, pues al final en caliente tienen un poco menos de sensibilidad, al final con el extractor pues puedes quitar parte del filler o de la suciedad o retirarlo y más, pero en frío no hay esa posibilidad. Lo que viene sucio, o si te das cuenta y lo limpias bien, y si no te das cuenta cuando ya lo has ejecutado, y entonces es cuando ves el fallo. Y otra, porque son, otro de los motivos, otra de las categorías, es que son técnicas relativamente económicas, pero que eso puede llevar en algunos casos a que se utilicen indiscriminadamente. Y en algunos casos pues se utilizaban pues donde no se debe. No sé si ha sido José Luis antes cuando lo comentó, no sé quién ha hablado de ello, ha sido tú, Roberto, cuando había reciclados y demás y roderas, pues oye, cuando tienes deformaciones, si tú extiendes un microaglomerado porque dices, oye, pues lo voy a extender porque es una técnica barata, bueno, pues igual te estás equivocando y no es el momento o no es la situación en la que se debe hacer. ¿Cómo ha mejorado o puntos concretos en los que ha mejorado la técnica y el sector para solventar pues, todos estos problemas? En primer lugar, el avance, la mejora en la fabricación y en la disponibilidad de emulsiones. Ahora mismo hay emulsiones para todo, para todas las soluciones, y además no solo eso, es posible fabricarlas ad hoc, es decir, tengo una obra que voy a hacer en tal sitio, tengo estos áridos en estas condiciones meteorológicas previstas con este tráfico, y el fabricante es capaz de hacerte una emulsión apropiada para esa obra en concreto. Lo ha comentado antes también Roberto, en la técnica de reutilización. A veces hay que ir modificando la técnica, aditivos, la fórmula de trabajo y demás, y eso es posible hoy en día, incluso en una misma obra, para distintos tramos, que vayas encontrando distintas circunstancias. Evolución muy importante también en la maquinaria de fabricación. Esto es un poco, yo lo comparo a veces con el sector automovilístico, pues nada tiene que ver un coche de los años 80 con un coche que te puedas comprar ahora. Ahora mismo los fabricantes de maquinaria hacen verdaderas maravillas que permiten aplicar la técnica de una forma mucho mejor. Antes, por ejemplo, que lo ha puesto Roberto, en las máquinas o en las recicladoras, ahora una de las últimas novedades es cambiar el sentido del tambor de giro del tambor
fresador, de forma que ahora se hace en sentido horario y eso permite disgregar mejor y evitar la formación de galletas. Bueno, pues es una cosa que a lo mejor podía parecer elemental, pero que mejora mucho, por ejemplo, esa técnica. Disponibilidad de aditivos. También la química, el otro día se comentaba en una jornada que se hizo aquí cerquita en Oviedo, la química ahora mismo forma parte del sector de la pavimentación. Yo creo que nadie puede, en las normativas siempre ponen las definiciones ocasionalmente aditivos. Yo creo que ahora, o en las siguientes revisiones, será habitualmente aditivos. O sea, es muy raro que una mezcla no contenga aditivos y en particular, pues estas también para controlar, las técnicas en frío también para controlar roturas, por ejemplo, para mejorar comportamiento, etcétera. Como he dicho, hay emulsiones prácticamente personalizadas y yo creo, bajo mi punto de vista, que seguimos arrastrando en cierta medida el problema de la suciedad de los áridos. Yo esto lo repito mucho porque cuando yo estudiaba mi medio clase el profesor Del Valle era algo que además preguntaba siempre en los exámenes, cuál era el principal problema de los áridos en España. Yo pensaba que, y en cierta medida, bueno, se ha mejorado algo, pero es muy habitual que nos lleguen consultas a la asociación, incluso a través de nuestros propios asociados, que nos indican que es muy difícil de una cantera obtener áridos para técnicas en frío con las propiedades de limpieza que necesitamos. Y por último, por resumir un poco, ¿qué esperamos de la aplicación de esta orden circular? Hombre, pues nosotros esperamos que se incremente, como no, la utilización de estas técnicas. Como he dicho al principio, es evidente la apuesta decidida, en este caso del Ministerio, pero del resto de administraciones también, por utilizar técnicas más sostenibles, y por eso somos moderadamente optimistas. Tenemos aquí un problema, yo creo, todo el sector, que es la no disponibilidad de presupuestos a nivel general. Este año ha habido una caída en la producción de betún, ha habido una caída en la producción de la fabricación de emulsiones. Todo apunta a que los presupuestos, una vez más, a nivel nacional se van a prorrogar y eso pues perjudica el desarrollo de todo tipo de técnicas. Somos muy optimistas en ese sentido, sí, por ver como digo, la predisposición de la Administración. En cuanto a los retos que tenemos por delante, bueno, pues creo que también hay que superar determinados prejuicios. Es muy habitual, o todavía es bastante habitual en el sector, pensar que las técnicas en caliente tienen una validez universal para todo. Esto, desde el punto de vista de la ingeniería, es buscar la rigidez y el espesor, y a veces hay carreteras que no necesitan rigidez, que lo que necesitan es un firme flexible, que se adapte a las deformaciones o a ese estado de la carretera. Es muy importante, he dicho antes que hubo una pérdida de capital humano con la crisis. Es muy importante la especialización y la formación. Esto es una premisa básica, yo creo que para toda la vida. Lo que no sabes manejar o con lo que no te desenvuelves bien, no lo utilizas. Al final todos tendemos a quedarnos en nuestro círculo de confort y hacer lo que sabemos. Las administraciones, por si tienen duda de si una técnica en frío les va a ir bien, ¿no? Bueno, pues no lo pedimos. El proyectista, esto no sé cómo se diseña, pues venga, hago la técnica que he hecho toda la vida, y el contratista pues igual, ¿para qué me voy a meter en un fregado? Bueno, pues eso yo creo que hay que superarlo. Desde ese punto de vista ya, como hay mucha gente de la administración por aquí, una de las cosas que hacemos desde ATEP es ofrecer esa formación e intentar suplir esa carencia de formación a través de actividades, de webinars, de actividades de formación diseñadas o también particularizadas para lo que se pueda necesitar. También lo estamos sufriendo mucho desde el punto de vista no solo de ingenierías y administraciones. Esa pérdida de capital humano afecta también a los aplicadores, a los contratistas. Al final son técnicas que requieren mucha experiencia, mucha especialización. La gente que tradicionalmente se estaba dedicando a ello llega el momento en el que se va jubilando. El talento joven es muy difícil de atraer al sector. Precisamente ASESMA, y se lo habréis oído a Juan José Poti, este año se está centrando mucho la actividad de ASESMA en cómo atraer el talento joven
al sector. Nosotros también vamos a intentar desde ATEP llegar a los institutos de formación profesional para también atraer no solo técnicos de nivel superior, no solo ingenieros, pero sino gente también que luego esté en la obra como jefes o encargados de equipo. Insisto una vez más, aunque no sé si es predicar en el desierto, es muy importante y que todo el mundo se acuerde cuando utilice una técnica en frío que los áridos tienen que estar muy limpios, y si no están limpios da igual el dinero que te gastes en otra cosa, probablemente no funcione bien, y no es de recibo tampoco el gastárselo aunque lo he dicho antes, que los aditivos forman parte de las mezclas, en hacer una inversión excesiva en aditivos promotores de la adhesividad, porque a veces no es la idea y debería centrarse en conseguir tener los áridos limpios. Y por último punto, respecto a la sostenibilidad, tenemos que ser capaces, y yo creo que todos estamos en ese camino, la orden circular de huella de carbono de este año va en ese sentido, pero todo lo que estamos haciendo todos en el sector va orientado a eso. Tenemos que ser capaces de demostrar de forma objetiva las ventajas ambientales de cada una de las técnicas. Poder contar, poder calcular con datos de verdad cuánto se ahorra o se deja de ahorrar aplicando una u otra técnica. En definitiva, y por cerrar, yo creo que esta orden circular 1/2024, que es de la que yo estoy hablando, yo vengo a hablar de mi libro, al final de lo que tiene que ver conmigo o con nuestra asociación, pues es un paso muy importante que va a ayudar a adoptar de forma más intensa estas técnicas, pero creo que su éxito o su menor éxito va a depender en gran medida de cómo seamos capaces desde el sector de superar pues todos estos retos que he planteado. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, nos hemos pasado de tiempo, pero yo creo que ha merecido mucho la pena porque a mí me ha ilustrado muchísimo esta mesa. Yo creo que ahora venía, según el programa, pues una serie, un plazo breve para hacer preguntas. Si os ha quedado, yo creo que ha sido muy clara las exposiciones de todos, pero siempre queda algo en el tintero que queráis preguntar. Sois unos excelentes comunicadores. Bueno, pues yo creo que dar las gracias a los participantes, me vuelvo a repetir, a mí me ha encantado todas las exposiciones y vamos a dar paso ya al cierre de la jornada por parte de Rosendo Martínez.